Estimado, buen día. Eh, ya ahí llegaron unos poquitos más, no muchos, pero algo más llegó. Les pido confirmación, porfa, si es que me escuchan Se el escucha audio. y se ve, profe. Vale, vale. Muchísimas gracias por avisarme. Vale, chiquillos, miren, hoy día eh, había pensado en avanzar en el contenido. eh, Pero voy a detenerme un poquito a hacer a ayudar también a Mateo con el tema de las ayudantías, no solo no en lo operativo, que es algo que, digamos, de programación que le dejé a él, digamos, que en realidad no es operativo, algo que pueden aprender fuera del curso. eh, a- o sea, ya saben, de hecho, del curso pasado, sino que más me voy a ir a lo conceptual para poder preparar eh, la prueba, ¿ya? Eh, quiero que repasemos conceptos a través de un par de preguntas de semestre pasado. Quiero que se hagan la idea de cómo eran las pruebas, de hecho, en semestre pasado, eh, que desarrollaban sin apunte y en vivo sus compañeros de algunos años atrás. Y, son ejercicios difíciles, mucho más difíciles de los que se van a enfrentar ustedes la prueba del lunes. No se olviden, no se olviden. De hecho, lo primero que voy a hacer es no olvidar. Les voy a avisar en Canvas, claro, pero no olvidar la prueba uno, que es el lunes 12. ¿Ya? Hoy vamos a hacer, digamos, ejercicio. ¿Ya? Ejercicio. mm, no cubren toda la materia, porque hemos visto ya hartas cátedras, por supuesto, sino que es un ejercicio como simplemente de ayuda para la preparación, ¿ya? Y los ejercicios ya están en Canvas. Los ejercicios ya están en Canvas. Por supuesto, no van a ser iguales, no van a tener el mismo tono. Me voy a soportar en la herramienta Canvas para hacer las preguntas, como ya les está pasando en todos los cursos, pero los conceptos que hay detrás son exactamente los mismos. ¿Ah? No hay una diferencia, así como que uno diga, uy, que porque desarrollaron más o menos álgebra, el concepto es distinto. No, el concepto es exactamente el mismo. Así que vamos a ver este par de ejercicios y en la medida en que los terminemos, si me gasto los dos módulos de 45 minutos en los ejercicios, no importa, pero si terminamos, avanzamos en la materia. Si no, vemos los ejercicios. ¿Ya? Entonces, si alcanzamos, entonces uno, 2 y 3, si alcanzamos más materia. Si no, solo ejercicio. ¿Ya? Esto digamos, atrasarme en esto, entre comillas, me atraso, ¿ah? Porque atrasarme en esto me lleva a no pasar una materia que no está en el programa. Yo la puse en el Syllabus porque me gusta a veces pasarla, pero si no alcanzo, no importa, que es una materia que está al final, que es de heurística, ¿ya? Así que, pero prefiero eso, porque si no pasamos bien la materia de redes, que en realidad ustedes ya la conocen, pero quiero asegurarme bien de que sea un conocimiento correcto, no van a entender la otra materia que viene, ¿ya? Así que por eso les estoy así reforzando, ¿ah? Para que sepan. Yo sé que repaso, y disculpen a los que van más adelantados, pero es que masivamente siento que no hay, todavía no está bien maduro redes, por muchos comentarios que he recibido. He recibido mixtos, algunos que me apure, otros que no me apure, pero la mayoría son de que no entienden redes, a pesar de que hay como el 20% de que ya están aburridos del repaso. Así que ahí no voy a quedar lamentablemente bien con nadie. Disculpen, voy a tratar de llegar a un punto medio, porque hay algunos que van muy bien y otros no, ¿ya? Así que ahí les pido comprensión a los que no, porque me voy a detener a hacer ejercicio y a repasar nuevamente los conceptos. Eh, Vamos, hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio uno. Se los colgué en Canvas.
están en Canvas ahora, moví el contenido la segunda parte del contenido lo moví para la otra clase, y en Canvas les dejé dos ejercicios. Un ejercicio que se llama, el archivo se llama, ahí tuve un error porque los dos les puse ejercicio 1, ¿ah? Comienzan con el mismo prefijo, 05B, ejercicio 1. Hay uno que es de carta Gantt y otro que se llama de expansión de capacidad. Eh, las, eh, los contenidos que se cubren, no necesitamos más contenidos que los que hemos visto hasta ahora o que los que hayan visto incluso el semestre pasado. Lo que voy a enfocarme ahora es ver, em, es el tema principalmente de ¿cómo le explico? De la parte conceptual, ¿ya? Son dos partes conceptuales relevantes. Lo primero son conceptos que tienen que ver con el análisis de extensión de capacidad a punta de multiplicadores de Lagrange, o variables duales, o como quieran llamarle, y en un contexto de una red, digamos, lo cual no difiere de cómo se hace en otro tipo de problemas, solo que tiene una interpretación física más fácil de entender. Y el otro concepto que vamos a ver es el tema de modelar, de cómo se puede entender que realmente hay esquemas de problemas reales que uno no parecieran no ser redes y sí son redes. El primer caso vamos a hacer con una red genérica, con análisis de expansión de capacidad, y el segundo ejercicio es un ejercicio que yo le llamo el ejercicio de la carta Gantt. Ya no me acuerdo de qué semestres son, pero para que se hagan una idea, son ejercicios tipo prueba que han hecho sus compañeros semestres anteriores. Voy a ir pegando el enunciado de lo que ustedes ya tienen en Canvas para ir que lo vayamos analizando juntos el problema. Y, y este problema es de la prueba 1 del segundo semestre del año 2012, de hace 9 años. ¿Ya? Lo voy a copiar, lo voy a ir copiando por pedacito para que lo vamos leyendo. eh, para que lo vamos leyendo. Entonces, fíjense, aquí este es el enunciado antes de hacer las preguntas. Y el enunciado antes de hacer las preguntas es este. A ver, ¿cuál es el ancho de, a ver, view 100%? Mira, no estoy ocupando todo el espacio. Voy a ocupar un poquito mejor el espacio, aunque no me da mucho más la pantalla. Porfa, alguna que me pueda dar feedback de cómo se ve ese texto, si se ve muy chiquitito o se ve bien. Yo por lo menos lo alcanzo a ver perfecto, profe. Se ve bien, profe. Se ve Súper. bien. Gracias, Nicolás, Ignacio, a los que alcancé a mirar ahí que soltaron su micrófono. Súper gracias. Súper, muchas gracias. Leamos. ¿Ya? Supongan que en este problema me acuerdo, y me acuerdo, que no crean, ahora me cuesta, no relaciono con cara, pero yo me acuerdo de los alumnos casi a veces con el nombre completo. Y de así de cantidad de años para atrás, me acuerdo que me decían, profe, pero acá que el modelo está hecho. Sí, el modelo está hecho. Lo que hay que hacer es análisis. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar. El modelo lo conocen, ¿ya? Hasta este punto. Entonces, después vamos a analizar qué pasa si es que ustedes tienen algunos resultados y cómo se interpretan esos resultados, ¿ya? Entonces, supongo, voy a leer. El Ministerio de Transportes es responsable de operar, mantener y planificar la red de carreteras de un país, las cuales conforman una red, y en términos un grafo, y se pueden representar por un grafo n, A. Con la notación habitual de nuestro curso, se ha estimado en forma aproximada el costo de operación, es decir, tenemos los C sub i j para todos los arcos, que se mide en pesos por vehículo, por cada vehículo que transita la carretera. Por simplicidad se consideran todos los vehículos iguales, es decir, no hagamos esa diferencia de que tienen uno, dos, cuántos ejes tienen, que son como hacer camiones, motos y eso. Camiones, motos, autos, camionetas, etcétera, sino que supongamos que son todos iguales, para no ser tan difícil el problema. Y adicionalmente se conoce una matriz de viajes origen-destino, es decir, conocen con la con la habitual nomenclatura del curso, conocemos los B sub I, que son básicamente la demanda neta en cada nodo. Si el B sub I es positivo, es una producción, es decir, un ingreso neto de autos en ese alimentador, en ese punto de la red. Y si es que B sub I es negativo, eso no lo dice ahí, lo estoy diciendo yo, si es que el B sub I es negativo, ¿ya? Entonces estamos hablando de que salen autos desde ese nodo, ¿ya?
Así, bajo condiciones normales de operación de la red, la carretera puede ser representada por un problema de flujo a costo mínimo. Y lo expresamos como sigue, acá. ¿Ya? Acá está el problema de flujo a costo mínimo. Y suponga también conoce los valores de las cotas de variables, o sea, conoce los mu, conoce los mu o los u sub i j, que son las cotas superiores, y suponga que las cotas inferiores son 0, ¿ya? Que el lower bound es igual a 0. ¿Ya? Entonces, es simplemente mayor que 0 y menor que u. Y suponga que adicionalmente ahora el ministerio tiene un presupuesto de B pesos, ¿ya? Entonces, aquí hay dos cosas. El problema sin presupuesto es el problema estrella, y después hay una parte adicional, esto es adicional. El problema sin presupuesto es estrella, pero adicionalmente, es el P original, que está acá, aquí. Pero adicionalmente ahora el ministerio tiene un presupuesto de B pesos, B por budget, para gastar exclusivamente en presupuestos de incremento de capacidad de algunas de las carreteras del país. El costo por aumentar la capacidad es P sub IJ y se mide en, ahora voy a seguir, voy a pegar lo que viene, lo estoy pegando acá para después poder poner las rayitas y eso, a lo mejor nos quedamos, como es, tengo la pauta y todo, ustedes también, está en Canvas, digamos. Vamos a ir avanzando en el problema pregunta a pregunta. Y se puede medir en pesos por vehículo, por supuesto, y vamos con la pregunta 1. Lo voy a poner acá. Insisto, este problema, el modelo, en estricto rigor, el modelo original, P original, estaba hecho, no había que hacerlo. El problema era directa la aplicación de la materia. Ya. Pregunta 1. Ese peso por vehículo ahí está, además, bórrelo. No, está repetido. ¿No? Lo borro. Ya. Formule un problema lineal que le permita conocer los flujos óptimos de vehículos por la carretera, minimizar los costos de explotación y maximizar la capacidad, que permita decidir en forma explícita sobre los aumentos de capacidad por cada carretera. Lo importante acá, y que considere la restricción de presupuesto PB. Aquí, básicamente, lo que ustedes ya tienen es este problema. Voy a ir tomando lo de aquí mismo arriba. El P original ya lo tienen. El P original ya lo tienen. Y ese P original, a poner se le puede poner algún marco, algo así, esta cuestión. Bueno, no da igual. A este P original hay que agregarle algo. Y esa restricción básicamente me está diciendo que falta la restricción de presupuesto. ¿Qué quiere decir la restricción de presupuesto? La restricción de presupuesto es que ustedes no pueden gastar más de cierta cantidad de plata en seguir ampliando la capacidad de los arcos, ¿ya? O sea, si ustedes tienen una cierta cantidad de plata, B, y ese presupuesto no se puede superar. Entonces, ¿qué es lo que les están diciendo? ¿El presupuesto para qué es? Para ampliaciones. ¿Y cuánto cuesta la ampliación? ¿Qué cuestan? P sub i j para cada ij perteneciente a los arcos. O sea, ustedes pueden ampliar este upper bound. Se puede ampliar. Se puede ampliar. Entonces lo que ustedes no parece, lo que debieran modelar es que deben poner una variable adicional que se llame amp, que se le voy a poner amp para seguir digamos, la nomenclatura nomás. Y es por cada unidad de ampliación o de ampliación de capacidad que pongan, les va a costar P sub IJ, ¿ya? Que fue lo que está ahí. De hecho, lo voy a ir escribiendo, ¿no? Ustedes tienen el PDF, pero simplemente, entonces, vamos a definir una variable adicional, que se llame ampliación del arco IJ mayor que 0, que representa justamente la ampliación del arco IJ, tienen los textos en el PDF, y por ende la función objetivo original
cambia. ¿Ya? ¿Cómo cambia? Cambia a que ahora se va a convertir en un mínimo de exactamente lo mismo que tenían antes del IJ perteneciente a los arcos, del 6J por el XJ, que es algo que ustedes ya conocen, pero adicionalmente van a tener que pagar un precio IJ por cada ampliación que hagan. ¿Ya? Ese va a ser la nueva función objetivo. ¿Ya? Adicionalmente a eso, tienen que ser explícitos con el tema de la ampliación, que la ampliación no puede ser infinita, ¿ya? ¿Por qué? Porque la restringe la cantidad de plata que tienen. Es decir, este término que está acá, este término que está acá, tiene límite, ¿ya? Y ese límite es una restricción que se agrega. Entonces, se además, agrega, además, una restricción. Y esa restricción es que lo que se gasten en ampliaciones, es decir, la sumatoria de los P sub IJ por las ampliaciones, tiene que ser menor o igual que el total de lucas de plata que tienen para hacer eso. ¿Ya? Eso es por una parte. Y adicionalmente, ¿qué es lo que pasa con esta restricción, chiquillos? ¿Qué es lo que pasa con esta restricción del menor, especialmente del menor o igual? Y adicionalmente, más pasa que si antes el X sub IJ tenía que ser menor o igual que la capacidad máxima, el upper bound, ahora, ¿cómo debiera expresarse eso dado alguno que me diga? Dado que tengo más capacidad adicional, debiera sumársele el AMP, ¿cierto? Como ahora tengo más capacidad, la cota superior crece, ¿ya? Entonces es el mismo problema de arriba, exactamente el mismo problema de arriba, pero ese problema de arriba ahora tiene eh, este término adicional en la función objetivo, tiene esta restricción adicional y modifica de esta manera la restricción de cota. ¿Ok? Eso es lo que implicaba la modelación. Eso es lo que implica la modelación de esta restricción adicional. ¿Ya? El modelo base, el P original, ya lo tenía. ¿Ya? Había que agregar eso. Vamos con la segunda pregunta. ¿Alguna duda hasta acá? Por favor, chiquillos, aprovechen porque estamos preparando la prueba. Así que, bueno, no es que me vaya a detener ahora, porque, no sé, si quieren participar bien, pero vayan pensando preguntas y me bombardean nomás por el chat, ¿ya? Así que con confianza. Justo estamos preparando pruebas, ¿ya? Asumiendo que ya leyeron y vieron los videos digamos, de la primera parte, claro. Así que vamos con la parte 2 mientras tanto, pero no tengo problemas en devolverme, eso es lo que les quiero decir. No tengo problemas en devolverme un poco si es que no se entendió algo para arriba. Así que disparen nomás. Vamos a la parte B. Asumo, chiquillos, sorry, a lo mejor es que disculpen lo inseguro. Se entendió lo que hice recién, ¿cierto? Lo entendieron. No, se entendió o no lo que hice recién. Algún feedback por chat, que sea lo que hice. Por lo menos yo lo entendí. O sea, lo que hizo fue agregarle la restricción del web, ¿no? Gracias. Sí, lo hice, a ver, hicimos tres cosas, ¿ya? Y aquí Pablo también, voy a explicar, Pablo también que preguntó por el chat, voy a explicar a todos. Tenemos una red, de hecho, ni siquiera en palabras, chiquillos, en palabras derivamos las ecuaciones. Tenemos una red, y esa red representa una red de carretera, una red de caminos. Los nodos pudieran ser, por ejemplo, intersecciones de caminos donde uno puede salirse de esa carretera, puede ser una red de carreteras interurbanas, por ejemplo, cualquier cosa, entonces uno se sale de esa carretera. Y
digamos, y los caminos propiamente tal son los arcos, ¿ya? A ustedes les cobran por kilómetro andado, sería similar como la red de autopistas urbanas de Santiago, en la cual a uno le lograra medir siempre los kilómetros recorridos. En general, más o menos se logra medir con, los con los tags, digamos, con los portales de tag. Pero en este otro sería un poquito más exacto. Supongamos que eso se puede y que ustedes con un GPS, eso ya se puede en la actualidad, de hecho, les miden los kilómetros totales recorrido. Entonces, eso ustedes les conforma una red que tiene la forma original de cualquier problema de red, que es este problema que está acá con esta estrella, ¿ya? Ese problemita que está ahí. Y ese problemita que está ahí, eh, simplemente es una minimización de costos de flujo por la red. Se les está pidiendo en la pregunta A es que pudieran representar o mejorar o hacer un modelo nuevo en rigor, pero no tiene sentido porque ya tienen la base, sino que mejorar el modelo estrella, que aquí lo escribí de nuevo, mejorar el modelo estrella de modo de introducir el siguiente concepto. Ahora es concepto económico, es un concepto económico antes de que vamos con el detalle matemático. Y ese concepto económico es que ustedes necesitan ver si es que es recomendable o no pagar por ampliaciones que a ustedes les van a costar P sub I J pesos por cada unidad adicional de capacidad que le pongan a los arcos, es decir, a las carreteras. ¿Ya? eh, esas unidades de capacidad en una carretera pudieran ser que aumente la cantidad de autos por minuto, por ejemplo, mejorando un cuello de botella que tengan en alguna curva, o mejorando la velocidad con que se lee un peaje de TAC en una carretera larga, o en otro tipo de redes pudiera ser mejorar, digamos, el material con el que la información llega a su casa y cambiarse desde cobre hasta cable coaxial o de cable coaxial hacia fibra óptica, etcétera. ¿Ya? La mejora en la capacidad puede deberse a muchas cosas, pero es básicamente a decir que el upper bound del flujo por el arco ahora es más grande. Pero para que sea más grande, les va a costar P sub I J. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? La primera modificación para todos, la primera modificación es que generamos una variable adicional y esa variable adicional es AMP. ¿Qué es lo que representa AMP? AMP representa la cantidad de flujo adicional o de capacidad adicional que se le pone a la ya existente capacidad upper bound IJ, el mu sub IJ. Adicionada, se suma esa capacidad. Hice ese tipo de mejora que les dije. Ahora, por cada unidad de flujo que ustedes adicionan, les van a cobrar P sub IJ, pero eso es un dato que está arriba, que está como dato del problema. Entonces aquí justamente dice, modifique y agregue lo que usted considere necesario para incluir los fenómenos que se desea. La primera constatación es que les falta una variable, un conjunto de variables de decisión que son las AMP sub IJ. Eso es lo primero que hicimos. Después de eso hay que darse cuenta de 3 puntos en el modelo. Lo primero es que si tienen costos asociados a las ampliaciones, dado que su problema es de minimización de costos, tienen que agregar también todo lo que se gastan en ampliaciones. Ya, necesariamente tienen que agregar todo lo que se gastan en ampliaciones. Y por otra parte, dicen que es la restricción casi central de la problemática esta, que en ampliaciones, que en el fondo la plata que ustedes tienen para invertir en este proyecto de mejora de la red, no puede superar un cierto presupuesto que se les da de arriba. Si esto es el ministerio, esto se los da la presidencia, el budget lo definen, se viene de afuera, el budget es una constante. Entonces, todo lo que se gastan en estos proyectos de ampliación no puede superar el presupuesto. ¿Ok? Esa es la restricción principal. Y la restricción, digamos, que igual es súper importante, las dos deben estar, pero que es más simple pero que es más simple, digamos, más directa, es la segunda, que antes la capacidad solo llegaba hasta upper, pero como hicieron ampliaciones,
Ahora el flujo, no la capacidad, el flujo puede subir más allá de upper bound y llegar al upper bound más lo que ampliaron. ¿Ya? Así que eso es las las 4 cosas que agregamos. Primero, hacer la variable de decisión. Segundo, darse cuenta cómo afecta esa variable de decisión en la función objetivo. Tercero, agregar la restricción de presupuesto. Y cuarto, agregar la restricción de cota superior. Insisto, 4 cosas hicimos. Variable de decisión, función objetivo, restricción de presupuesto y restricción de capacidad. Y se hizo un update al modelo. ¿Ya? Después dice, yo creo que la nueva restricción de que la suma de los costos y todas las ampliaciones deben ser mayor o igual a B, y menor o igual, pero sí, y cree esa, sí. Efectivamente, Pablo. Entonces se crea esa segunda restricción donde lo que me gasto, sí, no hay problema. Y lo que me gasto no puede superar el presupuesto. Y la última también es importante de no pasarme de la capacidad. Después de eso, en la B. Esta pregunta ya no tiene, digamos, necesidad, aunque uno puede tirar lápiz, yo en la pauta lo hice con ecuaciones, pero yo voy a analizarlo en palabras y les voy a pegar, digamos, el análisis de ecuaciones que está hecho en detalle en la pauta que les subí a Canvas, pero quiero que lo analicemos en palabras, chiquillos, que analicemos el fenómeno económico en palabras. Dice lo siguiente, con el enfoque anterior de la parte A, es decir, con el modelo nuevo, ustedes, y con el modelo anterior, digamos, comparando las dos cosas, y haciendo uso de sus conocimientos de dualidad y de análisis de sensibilidad, que ya han estado metiendo manos le he pasado algunos cuantos Excel y un pulp, y lo están viendo, lo vieron en ejercicio, lo está repasando Mateo, y yo también les he hablado harto de esto, con las horas, de las 61, de 60, 61 horas, y dibujitos, y eso, ¿qué es lo que pasa? La pregunta es, si tuviera que cobrar peaje a cada vehículo que pasa por la carretera, ¿cuál sería el valor que cobraría? Chiquillo, ahora sin nada, sin ecuación, sin nada. Si, si ustedes tienen que hacer una tarificación, si tienen que definir un precio, y está diciendo el enunciado, está subrayado, haciendo uso de conocimientos de dualidad y sensibilidad, ¿cuál es el indicador de un modelo de optimización, de un resultado de un modelo de optimización que me da las señales de precio? ¿Quién se acuerda? Clase 2, clase 1, clase 2. ¿Quién se acuerda? Lo mismo en la clase 2. ¿Alguien se acuerda? Si no, 2 segundos y voy yo. Para poder hacer el análisis de señales de precio, lo que ustedes tienen a mano es la relación que nos da las variables duales. Es decir, la relación entre el primal y el dual es la que nos da la relación comercial que va a tener el agente primal y el agente dual. Y ellos van a estar transando, ojo lo que voy a decir ahora, el agente primal y el agente dual están transando los insumos que están en las restricciones de cada uno de sus problemas. Miremos los del primal, que es más fácil. Si nuestro primal es una red y nuestras restricciones son restricciones de capacidad y nuestras restricciones son restricciones de conservación de flujo, vamos a tener variables duales tanto para las capacidades como para los presupuestos, como para las conservaciones de flujo, que esas se conservan, no es que se agreguen, que son las que están acá, estas conservaciones de flujo, las cuales se conservan del problema original, no es que se borren. O sea, de hecho lo voy a escribir acá para que no se malentienda lo que estoy haciendo.
la conservación de flujo se preserva. Conservación de flujo sigue igual. Entonces, si ustedes quieren cobrar por un peaje, ustedes debieran preguntarse, parece ser que lo que necesito ver es cuál es el costo que tendría para mí que las personas utilicen la red. ¿Ya? Entonces, el uso de la red me va a implicar que ahí admitía la persona que me estaba preguntando. El uso que ellos van a hacer va a depender si yo, por ejemplo, hice costo de ampliación o no. Va a depender si yo estoy en capacidad máxima o no. Y si hice una ampliación. Entonces se me conforman muchos casos, ¿ya? Entonces, el caso base es, por ejemplo, el modelo original, que no lo voy a escribir de nuevo porque lo tengo acá arriba. Imagínense el modelo original, control, ¿cómo lo hago acá? No, con el Windows, control Windows acá. Imagínense este problema, que no es el que le están preguntando, sino que le están preguntando el de la, pero para hacerlo fácil. Si se imaginan este problema, ¿cuáles son las duales? Vamos a poner las duales y vamos a interpretar las duales. Si fuera este problema, las duales son pi sub i con i perteneciente, no, la gomita pi sub i, pregunta del curso anterior. Si la restricción es de igualdad, la variable dual es irrestricta. Ya, yo voy a escribir así restricto. No, irrestricto, digamos, para que se entienda. Irrestricto. Y hay tantos i como nodos. O sea, para cada nodo hay una conservación de flujo. Y acá tienen un conjunto de variables duales, que ya no me acuerdo cómo le pongo, generalmente les pongo W, llamémosle W, W y J, que como es una minimización de un valor que es menor o igual, ¿ya? Podemos escribirlo de esa manera, déjenme ver cómo lo hice no, pues no lo hice, estoy yéndome más atrás todavía, así que no lo hice, así que dejemos W, está bien, que como es de minimización y es de menor o igual, entonces es menor que cero, si es que uno lo define de esa manera, ¿ya? Entonces vamos a tener una variable dual, W y J, menor que cero, menor o igual que cero, para todo arco, ¿ya? ¿Cuál es la interpretación de esas dos variables de decisión? El pi sub i tiene dos sentidos. Entonces, si ustedes separan en un nodo y ustedes obtienen esa variable dual les va a dar un indicador de cuánto es a lo que ustedes les cobrarían o cuánto lo que ustedes estarían, si que ustedes dependiendo si son el agente que quiere andar por la red o que si son el dueño de la autopista, pero entendámoslo como el dueño de la autopista. Si ustedes son el dueño de la autopista y ustedes saben que pi sub i es igual a 20 pesos por auto, lo que implica es que ustedes están dispuestos, o no, ustedes están, si pudiéramos verlo así, ustedes están dispuestos a pagar 20 pesos, o sea, pi sub i pesos, por cada auto que ingrese a la red en ese punto. Es decir, tienen una utilización baja y les convendría y pueden hacer que entre más gente en ese punto de la red. Que se vaya para donde quiera, pero en ese punto de la red les conviene. Y para el otro lado, si es que tuvieran congestión, por ejemplo, si la red estuviera medio cargada, si el P2B fuera, no sé, menos 40, ustedes estarían dispuestos a pagar 40 pesos, pagar ahora, por cada auto que descarga la red en ese nodo. ¿Ok? Ya, eso es una carretera. ¿Qué significaría en una red eléctrica? Bueno, ahora que hay generación distribuida y de cada uno en nuestras casas, teóricamente podríamos poner paneles solares arriba de nuestra casa, lo que significa
es que a ustedes, ahora miremoslo desde el punto de vista de la gente, de ustedes en la casa, no de la red. Si ustedes producen energía solar y no se la gastan toda en su casa, ustedes se la venden al sistema. Es decir, el nodo de su casa vende energía y ustedes reciben pi sub casa suya, el índice y ahora es su casa, pi sub su casa, pesos por cada kilowatt hora que ustedes inyectan a la red. Por otra parte, si es que ustedes están deficitarios, si es que ustedes están consumiendo energía, van a tener que pagarle a Enel o a la empresa que sea pi sub su casa peso por cada kilowatt que consuman. Eso es el significado económico de pi. ¿Ok? Vamos al significado económico de W, que todavía no respondo a la pregunta. Estoy haciéndola simplemente para el problema de redes, que es algo que ya hicimos en las clases pasadas. Todavía estoy como casi repasando materia. Todavía no respondo a la pregunta, y la pregunta es un poco más difícil. La pregunta como con el problema modificado del caso A. Entonces ahora, digamos, ¿cuál es el W? El W simplemente es cuánto estoy dispuesto a pagar, el W y J, cuánto estoy dispuesto a pagar por una ampliación de la cota superior. Es solo eso. Fíjense, este es directo, esta restricción genera una variable dual W y J. Y esa variable dual dice, bueno, si topé cota por el teorema de holgura complementaria, el W va a ser estrictamente menor que cero. Y ese menor que cero es la plata que me va a costar para ampliar la red. ¿Ya? Por cada unidad que yo adicional que requiera. Y por otra parte, si es que no está topada, por teorema de holgura complementaria, es decir, si no está en cota, si el X es estrictamente menor que mu y mayor que cero, o mayor o igual que cero, entonces el W y J es cero. Es decir, tienen capacidad suficiente y no están dispuestos a pagar extra por tener mayor capacidad. ¿Ok? Entonces ahora estamos en presencia de otro problema, que creo que no lo escribí en la pauta, pero lo voy a escribir ahora, aprovechándome del problemita que tenemos acá. El problema nuevo de cómo les quedó, de hecho lo voy a poner en otro color, en rojo o en azul, no sé, que va a ser el, no me gustó, así como que se ve. El problema nuevo. Chiquillos, tengo 2 reclamos en privado de que estoy muy lento. Discutan entre ustedes si voy muy lento. ¿Voy muy lento? Pues le puedo meter patas sin problema. De hecho, yo estoy atrasándome, de hecho, en la materia. ¿Voy muy lento? Con confianza nomás, chiquillos, no hay problema. No se enojen, yo no me enojo tampoco. ¿Cómo lo ven? Macarena, ¿a ti te parece correcto? ¿Ya? Ok. Dice, hay una pregunta también ahí. Ya, Florencia, gracias. Gracias, Ignacio. Ya Diego, súper. Ok. Vale. Veo, chiquillos, a los que sin decir nombre, a los que me están pidiendo apura, les pido disculpas. Mayoritariamente los compañeros quieren un poquito así más lento. Me comprometo a, si es que me atraso, hacerles clases extra y todo. Yo sé que están preocupados por el aprendizaje y se entiende, los entiendo a todos, ¿ya? Pero tengo que irme con la mayoría y seguir el ritmo de la mayoría para no dejarlos atrás. Aquello, escríbanme, disculpen que sea harsh, digamos, que no pueda hacerles caso, pero me voy a ir un poquito más lento, me voy a ir a la velocidad que voy, no más lento ni más rápido, ¿ya? Voy a tratar de poner un poquito más rápido, pero discúlpenme, ¿ya? Conversemos después. No tengo problema que conversemos y que reforcemos y que avancemos y de hecho, si quieren, hacemos trabajo dirigido y toda la cuestión. Si no, yo feliz. ¿Ya? Pero discúlpenme que voy a seguir un poquito al mismo ritmo, levemente más rápido para hacerles algo de caso. Había una pregunta. Déjenme subir el chat que se me fue. José Tomás dice, profe, cuando la variable está en cota, el dual no necesariamente debería ser mayor a cero. José Tomás, si uno lo define en forma canónica. Forma canónica es cuando
es algo así. Canónica, voy a hacer una nube porque esto es una pregunta, no tiene. En canónica, cuando tú tienes, por ejemplo, el máximo de un C traspuesto por X, sujeto a que A por X, para que sea canónico, tú limitas, es decir, no dejas que suba, es menor o igual que cero. Entonces, estas variables duales, que pudieran llamarse pi ahora, o lambda, lo que sea, son mayores que cero. Pero en este caso, otra forma es el canónico en máximo. El canónico en mínimo es C traspuesto por X sujeto a, me mató ahí la calibración del tablet, me quedó el traspuesto por debajo, pero dije traspuesto, no juego con eso. El mínimo es que uno obliga a que sea por sobre un cierto. Entonces, esta combinación de mínimo contra mayor que me lleva a lambda o a multiplicadores de Lagrange o a variables duales mayores que cero. Pero fíjate lo que tenemos en este caso. Tenemos un mínimo y un menor que. Y cuando eso pasa, la variable dual es menor o igual. ¿Ya? José Tomás. Entonces, aquí el teorema de holgura complementaria lo que dice no es que, te recomiendo entenderlo así, es que es cero o estrictamente distinto que cero, dependiendo de cómo esté definida, si está definido el problema primal en forma canónica o no. Entonces, cuando está topada. Cuando está topada puede ser estrictamente menor que cero o estrictamente mayor que cero, pero cuando no está topada y cuando hay holgura es cero. ¿Ya? ¿Se entiende, José Tomás? Si no, puedo repetirlo, porque es importante lo que acabas de preguntar. Ya, gracias. Vamos con el problema modificado. El problema modificado, de nuevo me cambié de letra. El problema modificado es el mínimo, el que hicimos en la parte A, pero no lo habíamos escrito completo. ¿Ah? Lo voy a reescribir porque vamos a analizar ahora ese problema. Ojo que, insisto, esto que acabamos de ver no responde a la pregunta B. Eso fue como, estamos calentando la pregunta B. Entonces, escribamos el modelo de la parte A. Escribamos el modelo de la parte A. Y el modelo de la parte A, dado que nos están preguntando, es un modelo que suma los costos de uso por los flujos y agrega las ampliaciones. Pues se le puse pi, pero creo que ese precio seguro, o costo de ampliación, no sé, por las ampliaciones. Sub IJ. Sujeto A. Por supuesto, las conservaciones de flujo, esas quedan iguales. La sumatoria de los X sub IJ con J perteneciente a delta sub I más, menos la sumatoria de los X sub JI con J perteneciente a delta sub I menos. Lo que sale menos lo que entra, igual al flujo neto. Y se define para todo nodo. ¿Qué le agregamos? Mi mouse, acá está el mouse. ¿Qué le agregamos? Le agregamos la restricción de budget, de presupuesto. Y la restricción de presupuesto dice que todo lo que me gasto en ampliaciones, ¿ya? Para todos los IJ pertenecientes a, no puede superar el budget. Esta es una sola restricción. Este es el conjunto 1 de restricciones, el conjunto 2 de restricciones, el conjunto 3 de restricciones es que son dos restricciones, pero la del dominio, la que X es mayor que cero, la vamos a dejar muy tímidamente por acá, que el X sub IJ es mayor que cero. Pero adicionalmente es menor o igual que la upper bound original, pero estamos sumándole capacidad, así que a esa capacidad la sumamos por sobre la capacidad máxima original. Si es que compramos, que se llama AMP IJ, que así le pusimos. Ya. Entonces, es ahora sobre este problema nuevo que me están haciendo la pregunta B. Y la pregunta B dice, acá está, la estoy marcando, esta que está acá. La pregunta B dice, con el enfoque anterior de la parte A, es decir, con el modelo que acabamos de escribir, y solo haciendo usos conocimientos de dualidad y de sensibilidad, si tuvieran que cobrar peajes a cada vehículo que pasara por cada carretera, ¿cuál sería el valor que cobrarían? Una pregunta, si es que no hubiere
ampliación. Lo acabo de decir, estoy simplemente repitiendo. En el problema original, si es que no hay ampliación y ustedes no están utilizando la capacidad máxima, el X es menor que U, no están usando la capacidad máxima, ¿cuánto debieran cobrar adicional por por ese, por el uso de ese camino? Por teorema de holgura complementaria, la respuesta es 0. ¿Ya? Solo cuando se les activa la restricción de holgura de capacidad, es decir, cuando está al máximo la carretera, está al máximo la tubería, está al máximo la fibra óptica, está al máximo, etcétera. Solo ahí ustedes dicen, voy a tener que cobrar un adicional. Voy a tener que cobrar un uso por hora peak que se hace en la distribución eléctrica en la casa, se hace en las carreteras, se hace en todas partes se hace. ¿Y cuánto cobro por ese adicional? Bueno, el multiplicador de Lagrange, W y J que habíamos hablado recién. Entonces, si tengo que cobrar más, si a alguien le tengo que cobrar más, le tengo que cobrar eso. Y ese es el pic de invierno en sus casas, de Enel, que llega, por ejemplo. Pero uno puede ir aún más allá. Y aún más allá es con este modelo que tenemos acá. Y en este modelo que tenemos acá, ustedes pueden identificar que se está dando en forma explícita el costo por la ampliación. Entonces analicemos lo siguiente. Si el costo por la ampliación es P sub IJ, si el costo por la ampliación, y aquí estoy induciendo un error a propósito, porque quiero provocar discusión idealmente. Si el costo adicional por ampliación es P sub IJ, ¿cuánto cobrarían de peaje a las personas? ¿Cuánto cobrarían? ¿P sub IJ? Si no, ¿por qué? ¿Ya? Pregunta 0, digamos. La respuesta es no cobraría P sub IJ porque depende si es que la capacidad realmente lo requiere. Entonces yo se lo pongo de otra manera. Si ustedes van al problema original y tienen un flujo que es menor que el upper bound, ¿van a hacer ampliación de esa carretera? Es decir, si hay una tubería que tiene una capacidad de 10 y están ocupando 8, como buenos inversores, ¿harían una ampliación de esa capacidad? La respuesta es no. Es como, tengo un estadio de fútbol y quiero ver si es que hago un proyecto de ampliación y la vez que lo llené fue con 15.000 personas y tiene 30.000 personas de capacidad. ¿Harían ampliación de capacidad? ¿Sería un proyecto racional hacer eso? La respuesta es no. Entonces, la decisión de ampliar capacidad en el problema modificado se va a dar cuando la variable W y J sea distinta de 0, es decir, menor estricta que 0 en el problema original. Solo en esos casos se va a dar la señal de una ampliación y esa ampliación se va a gatillar. Y yo les hago una siguiente pregunta. Si es que el multiplicador de Lagrange de esa ampliación, W sub IJ, no es muy alto, es chiquito, pero sin embargo la ampliación P sub IJ es muy alta, ¿ustedes harían la ampliación? Es decir, el beneficio que perciben por la ampliación es chiquito, más, a pesar de que el beneficio es chiquito, pero el costo de ampliar la carretera es muy, muy grande. ¿Harían la ampliación? La respuesta es no. Gracias, Pablo. La respuesta es no. Entonces el problema se pone un poquito más interesante, en el cual tenemos que ver casos. ¿Ya? Puse todos los casos y los voy a ir leyendo acá. Los voy a ir leyendo acá. Porque son bien, no son tan alambicados, pero voy a aprovechar que los tengo escritos. ¿Ya? Así que vamos recorriéndolos.
Sí, es verdad, aquí me mandaron, es verdad que estoy súper, gracias Pablo, súper gracias Pablo. Tengo ahí un comentario, sí, efectivamente estoy en el, me gasté la hora. Chiquillos, hagamos un break, 9:22 en 9:22 en mi reloj. Volvemos con la segunda parte, volvemos en 10 minutos. La segunda parte la voy a hacer más rápido para que alcancemos a ver los dos ejercicios, ¿ya? Alcanzamos a ver los dos ejercicios, léanlo, bombardeenme y bombardeen a Mateo, que es el que más responde, que alcanza a responder con preguntas si no se entiende algo, pero vamos a hacer una pasada ahora no tan lento, porque de hecho creo que lo más relevante lo hablamos ahora, por este problema, y el otro que es de modelación, sí me voy a dedicar al inicio para que se entienda por qué se modela así, ¿ya? Entonces, 9:23 ahora, así que 9:33 de vuelta. ¿Ya? Gracias. Si pueden participar más, les agradezco un montón. Y los que piensan que voy muy lento, les pido no se me pongan tan enojones, no se enojen tanto y entendamos a la mayoría. Gracias. Volvemos en un ratito. Estimados, ya de vuelta. eh, una lo de siempre, si me ayudan porfa con confirmar que estoy en línea y que me escuchan y que ven la pantalla y eso. Gracias, Francisca. Gracias. Súper. Chiquillos, déjenme hacer un aviso de utilidad pública, por favor, que es para un alumno de magíster que se llama Pablo Latorre, que estamos haciendo una investigación justamente de transporte, que es el sistema de uso de acercamiento a la facultad, a la universidad y a la clínica. Eh, necesitamos responder varias encuestas y estamos sobre todo con alumnos muy deficitarios con respuesta de alumnos. Les pido porfa si me ayudan con responder la encuesta. Son 4 minutos, de verdad no es más que eso. De hecho, se las voy a copiar por acá, por el chat de acá, los que puedan, se agradece un montón. Si es que pueden, si es que ya la respondieron en otro curso, no es necesario que la respondan nuevamente. Y si es que, y lo otro es que si es que no han experimentado o traten de imaginarse que no hay pandemia, ¿ya? Porque sé que hay un sesgo ahí muy fuerte, es decir, como pensando en que no hay pandemia, responder porque obviamente uno trata de evitar el transporte público y eso, o las aglomeraciones de gente en general, ¿ya? Ahí se las copié, se agradece un montón. Es para mí, por supuesto, para mí también me sirve mucho, mi alumno, pero es principalmente para Paolo, principalmente, ¿ya? Así que les pido ayuda después voy a estar haciendo esto mismo, quizás para alguna memoria de ustedes a futuro y se agradece que nos ayudemos entre todos. Así que, nada, les dejo ahí y si la pueden repartir con la misma indicación entre sus conocidos, les agradezco aún más. Disculpen, me gasté 2 minutos fue en eso. Ya. Sigamos con el análisis. Entonces queremos analizar cuáles serían los cobros. Aprovechemos que tengo la pauta y la voy a ir escribiendo ahora para que, dado que ya tenemos la base, vamos a ir leyendo cuáles son los casos. ¿Ya? Analicemos, supongamos que le vamos a poner estos nombres a las variables, duales y para ponernos digamos, en la misma nomenclatura que la pauta, digamos, que les dejé. Y utilizando la misma nomenclatura de la pauta, eh, ocupé menos mal los mismos nombres de las variables, el mismo, todo igual, digamos, está todo igual, solo que agregué que la variable dual, que es un escalar, la variable dual relacionada con el, ah, con el presupuesto va a ser lambda, que es mayor que 0 por el tema de que está escrito en forma canónica, digamos, es un mínimo menor o igual, entonces la variable dual es mayor o igual. Y la variable de ampliación de capacidad
esa la tengo mal. Digamos, esto está mal escrito acá. Esta variable habría que escribirla así. Eso está malo, digamos. Lo voy a rayar acá. Para que quede de esta manera había que escribir menos amp. Y j, hay que escribir esto así, ¿ya? Que hacer esto así. Menos amp. Menor o igual que mu y j. Porque ambas son variables, por eso las pongo al lado izquierdo, tema de nomenclatura. Y la variable dual, si es que uno la escribe de esa manera, sería negativa. Si es que uno la escribe de esta manera, si es que uno escribe amp y j menos x sub i j mayor o igual que menos mu sub i j, para dejarlo en forma canónica, es decir, un mínimo y un mayor o igual, en ese caso la variable es positiva. ¿Ya? Entonces, para poder considerar SWAMP positivo como está ahí, hay que escribir de esta manera, ¿ya? Y ahí no cambio nada de la pauta para abajo, ¿ya? Tiene que estar escrito de esa manera, ¿ya? Ojo con eso, que ahí hay un pequeño cambio. Aquí, ojo, le voy a poner, no se olviden de esto, ¿ya? Para que eso pueda ser así como está hecho. Que es positivo significa que el WAMP, como dice ahí, que es la variable dual de la cota superior, con ampliación del arco IJ, es positivo. ¿Ya? A eso me refiero. Ok, sigamos. Entonces, con esa nomenclatura, entonces nosotros vamos a tener el teorema de holgura complementaria, que está acá, y el teorema de holgura complementaria me va a indicar que la diferencia en la restricción primal por la variable dual en el óptimo, aquí lo dice, me estoy ahorrando los asteriscos, esto debiera tener un asterisco, 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 asterisco y asterisco, porque es en el óptimo, pero me los ahorré, digamos, debe ser 0. Es decir, si es que la holgura es mayor que 0, la variable dual debe ser 0, y si es que la holgura topa el 0, la variable dual marca señal de precio. Es decir, si me ocupé toda la capacidad, muy probablemente voy a tener que cobrar algo extra, o si me gasté toda la plata, incluso voy a tener que cobrar más, ¿ok? Porque voy a tener que pedirle plata al banco o cualquier cosa, ¿ya? Entonces, si es que tenemos esa nomenclatura, el análisis de los casos, de lo que me están preguntando es cuánto tengo que comprar, se me van a poner en muchos casos, que fue lo que escribí acá. Y esos casos son los que voy a empezar a analizar uno por uno ahora. Que están en el PDF, chiquillos. No me estoy arrancando con los tarros, está en el PDF hace 9 años, digamos. En el PDF vamos con el primero. Primer caso. Leo y explico. Caso 1, si el flujo por la carretera es menor que la capacidad original, es decir, lo que hablábamos al inicio, el proyecto Pablo, el proyecto no muy atractivo, es decir, si no está ocupando toda la capacidad, es decir, que no hay ampliación y que el flujo es estrictamente menor que la capacidad máxima, entonces la variable de flujo puede crecer hasta la capacidad sin necesidad de ampliar, y es decir, en este caso, ¿cuánto tendría que comprar? Ahí lo dice. Lo adicional que debiera cobrar por sobre C es nulo. No necesito cobrar más, chiquillos, porque es un camino desocupado. Es una tubería que no está en su capacidad máxima. Es una fibra óptica que no está en su capacidad máxima, etc. ¿Ya? Ese es el caso más simple. Hay otro caso, que lo voy a escribir acá. Déjenme lo copio porque justo hay un quiebre de página y voy a tener que pegar dos pedacitos de texto. 2 segundos más, no sé, 10 segundos más. Primer pedacito y segundo pedacito está por acá. Copiar y aquí está y pegar. Ok, caso 2. El flujo es mayor que la capacidad original. La única forma de que el flujo sea mayor que la capacidad original es que yo me haya gastado plata en hacer ampliación.
En efecto, el flujo tiene que necesariamente ser igual a la capacidad máxima más lo que me resulte de la ampliación. No hay otra forma, porque yo no voy a gastar más plata más allá de lo que vaya a necesitar. Es decir, esa restricción siempre va a estar topada. ¿Ya? Que es lo que está dicho ahí en palabras. Entonces, en este caso, para que la situación anterior suceda, ¿ya? Se requiere que el precio, y es aquí donde está la atracción de los proyectos, se requiere que el precio sea menor que el W de la ampliación para que yo realmente haga la ampliación. Si no, no tiene sentido, es que es lo que hablábamos recién del comentario de Pablo, que estuvo súper bueno. ¿Ya? Costos grandes a cambio de beneficios chicos no es muy tentador. ¿Ok? En este caso, el peaje sí se debiera cobrar a cada automóvil para pasar por dicha carretera y debe ser el precio de la variable dual asociada con la restricción de capacidad, la cual está en cota. Luego el peaje debe ser, bueno, la diferencia para eso. Entonces, si es que tú vas a cobrar peaje, cobras la plata que te falta para completar lo que sea, lo tentador que sea el proyecto. Ahora, ese es un caso muy particular en el cual yo no me estoy gastando toda la plata. Porque si adicionalmente me encuentro, y este es el caso 3 ahora, si adicionalmente me gasté toda la plata, estoy en un problema aún más fuerte. ¿Ya? Y ese problema aún más fuerte es este, que es el caso más complicado de todo. Tercer caso. No solo, el segundo caso es el comentario que hicimos recién, ya lo conversamos, pero este tercer caso es un poquito peor. En este tercer caso pasan dos cosas. Me pasé de la capacidad. Hice ampliación. Me pasé de la capacidad. Hice ampliación. Y me estoy gastando el presupuesto. ¿Ya? Entonces, el análisis de este caso, bueno, es lo que está ahí. O sea, si es que yo todavía no me gasto el presupuesto, bueno, o sea, que esto que está acá, tengo que analizar ahora cómo le va a lo atractivo que es el proyecto de ampliación con respecto a lo que me gano por hacer la ampliación, a lo que me cuesta hacer la ampliación, con respecto a la variable dual del presupuesto. La variable dual del presupuesto significa que yo me gasté todo el presupuesto, chiquillos. ¿Ya? Es decir, si es que fuera hoy en día, si ustedes tuvieran como negocio la probabilidad de ir a pedir un préstamo, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, sería como el equivalente a qué tan rentable es pedir un préstamo en la actualidad. Y si es que ustedes tienen un buen negocio, en la actualidad, ahora yendo ya al negocio, si ustedes tienen un buen negocio en la actualidad, pedir plata está súper barato, las tasas de interés están súper bajas. ¿Ya? Entonces va a depender de la realidad del mercado, pero va a depender del valor de lambda y ese valor de lambda resulta de correr el modelo. Entonces ustedes analizan, si es que ustedes tienen un proyecto más atractivo, digamos, la plata, pedir plata al banco, cuesta barato, entonces ustedes tienen que cobrar la atractividad del proyecto. Pero si pedir plata al banco está muy caro, ustedes tienen que cobrar los intereses, que es el segundo caso. ¿Ya? En el caso 3A y caso 3B. ¿Ya? Esa es la pregunta, una pregunta conceptual súper difícil. ¿Ya? Ojo con eso. En esta pregunta se gastaban más tiempo que en la pregunta 2, que era de hacer un simplex en redes, que de hecho se los dejé arriba, echarle una miradita. ¿Ya? No es que vaya a preguntar simplex en redes porque no es mi foco, pero es para que se hagan una idea del calibre de las pruebas que hacíamos cuando estábamos en línea. ¿Ya? Cuando estábamos en presencial. Ok, con las preguntas. Ahora sí voy a copiar. Tengo todo el bicho, porque no está cortado. Y acá. Sigamos con la pregunta C, que tiene un pequeño preámbulo. La pregunta C dice, pregunta 1C. Luego que realizaron el trabajo anterior, sucede lo siguiente. Un consultor externo del Ministerio de Hacienda ha resuelto el problema original, ese que no tenía las adiciones que le hicimos en la parte A. No tenía el AMP, no tenía el presupuesto, no tenía la restricción de presupuesto, no tenía el MU más AMP, no tenía nada.
Es un problema fácil. El consultor hizo la tarea fácil de resolver el problema en redes y lo puede haber hecho con simplex red o lo que sea. Y ha encontrado todos los valores de las variables duales del problema. Es decir, encontró el pi y el w que habíamos hablado arriba. Las cuales desde sus conocimientos de simplex, no es necesario saber simplex para redes, sino que desde simplex nomás, desde la notación habituales saben que es pi w, que lo escribimos arriba. Los valores de las variables duales provistas por el ministerio son un dato, o sea, se les dan todos los resultados. Y la pregunta C dice, considerando solo el problema original, el que está en el enunciado, ni siquiera el que ustedes hicieron en la parte A, y los valores provistos por el consultor, ¿cuáles de las carreteras sería rentable invertir, cuáles no, y por qué? Ahí está la respuesta, chiquillos, pero es lo que hemos hablado todo el tiempo respecto de las variables duales. Ustedes, y dicho muy en corto, ustedes no van a hacer ampliación en una carretera que no está usada al máximo. No tiene sentido. Y ustedes sí van a hacer ampliación en las carreteras que están al tope máximo. ¿Y en cuál van a invertir primero? Bueno, en la que tenga el mayor multiplicador de Lagrange, porque es la que está más congestionada. Y de ahí siguen bajando. A ver, hay una pregunta, dice César, pregunta la diferencia es la 3A y la 3B. 3A y 3B. Supongo que el caso 3A y B, ¿cierto, César? Disculpa que leí recién tu pregunta y pasaron 2 minutos. Sí, ya. César, en el caso 3, tienes una complicación adicional a ya tan solo preguntarte si es que es rentable o no el proyecto, que es justo lo que estoy hablando ahora. Es que si el precio de ampliación es más grande o más chico que el multiplicador de Lagrange, es decir, lo que vas a hacer por el negocio es más grande o es más chico que el precio que tiene hacer esa ampliación. O en otras palabras, si es que el costo de todo lo que vas a recuperar por peajes va a superar o no al costo que tiene para ti hacer el proyecto. Te tienes que poner en esos dos casos, ¿por qué? Porque tienes una restricción adicional. Y esa restricción adicional te está diciendo que te puedes pasar del presupuesto. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, es el caso simple en el cual en realidad el presupuesto es barato para ti hacer el presupuesto, que es la A. ¿Ya? Entonces, si para ti ese presupuesto es barato, sigues cobrando la diferencia de hacer o no el negocio. ¿Ok? Si es que no fuera así, ¿ya? Y si es que el lambda, es decir, pedirle plata al banco, estamos en vacas flacas en la economía, que pedir plata al banco, la tasa interbancaria o la tasa empresarial de préstamo está muy, muy alta, o el riesgo del país está muy, muy alto, entonces te va a salir más caro pedir plata. Entonces lo que debieras cobrar es lo que te cuesta el costo de capital, que te cuesta pedir la plata para hacer el proyecto. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? En una el costo financiero supera, que la B, supera a la racionalidad económica de hacer o no el proyecto, y en el otro no. ¿Ya? En la plata no es tema, el presupuesto no es tema. Entonces en uno domina la restricción de presupuesto, en el B, y en el otro no. En la A no. ¿Ya? Esa es la diferencia. Aquí hay autores, hay autores que recomiendan cobrar todo, César. Hay autores que recomiendan cobrar la diferencia del negocio más el costo de capital. ¿Ya? Ambas son válidas. Yo aquí no voy a decir que me decanto por una u otra. En estricto rigor, cuando es marginal, uno debiera cobrar el máximo entre las dos, porque es un proyecto marginal. Pero ahí entramos en otro tipo de teoría que tiene que ver con la teoría de costos de largo plazo, que tendría que ver con quién va a hacer las inversiones a futuro y cómo se hace multiperiodo. Entonces, mi respuesta completa sería, si tú lo miras solo con teoría marginalista, que es lo que estamos viendo en este curso, la respuesta es la que está escrita en la pantalla. Si tú lo miras con teoría de costos de largo plazo, entonces la respuesta es, tienes que cobrar la diferencia, que es el WAMP menos PIJ, más el lambda. ¿Ya? Entonces depende, en este mundo, en este curso sería como está ahí, en otro curso que, como macroeconomía, por ejemplo, debieras cobrar todo. ¿Ya? Depende mucho de
Depende mucho de ese contexto, ¿ya? Eso. César, ¿se entendió? Ya, bacán. Súper. Sigo. Seguimos. Ok. Entonces, básicamente acá la respuesta, chiquillo, es, ¿se gastaron toda la capacidad? Sí. Entonces, hacen aquellos que tengan costos marginales, multiplicadores de Lagrange, variables duales, el nombre que quieran ponerle, conviene hacer la inversión. ¿En cuáles? Los que estén más congestionados, es decir, en el que el W sea más grande. ¿Ya? Esa es la respuesta y la respuesta está ahí súper simple. La D es un poco más larga y se las voy a dejar de tareas porque es el mismo caso que estamos analizando ahora, pero la voy a dejar enunciada. Está a ustedes, no, no es que tengan que hacerla ustedes, les dejo que la piensen solitos ustedes porque la pauta está arriba. Ya no es que no sepan la respuesta está arriba, ¿ya? Pero, porfa, tarea, lo voy a poner entre comillas porque en realidad está hecha, ¿ya? Tarea, ver pauta si necesitan ayuda. ¿Ya? La voy a anunciar y la voy a orientar. Teniendo en cuenta que no puede superar el presupuesto máximo, si ahora usted pudiera invertir en la ruta rentable según el punto D, su recomendación respecto a la inversión en carreteras con base en el modelo de la parte A sería igual o diferente a la del punto C. ¿Ya? La respuesta es, depende de los casos, y los casos ya estaban arriba, y se tienen que poner en cada caso con una recomendación. ¿Ya? Entonces, por supuesto, si es que todo funcionara como uno está pensando de que el proyecto conviene y que la plata está barata, que pedir plata al banco está barata, se hace una recomendación que es de ampliar, digamos, en orden simplemente ordinal respecto a los costos marginales, pero esa no necesariamente es la respuesta en todos los casos, ¿ya? Depende de eso que acabamos de hablar. Entonces, pónganse los casos que están ahí y léanlo, entiéndanlo si no pueden sacarlo solitos, ¿ya? Y después hay una pregunta extra que tiene que ver con, hagan también la E, les voy a poner acá, hagan la tarea, la D y también la E, en las cuales también se habla de las dificultades prácticas de hacer un problema, el problema A, el problema de la que si hemos modificado en azulito más arriba, que es el con ampliación, o el problema original, que no tiene ampliación. Y la respuesta es, el problema con ampliación, es decir, el problema de la parte A, es más completo, pero es un poquito más difícil de resolver. ¿Ya? El problema original, el problema que está en el enunciado, es trivial de resolver. Se puede resolver en pocos segundos, incluso para instancias gigantescas. Entonces hay un trade-off entre el pragmatismo de un problema y otro. Si ustedes quieren tener intuiciones preliminares, resolver el problema original, el que está en el enunciado, el simple flujo en red lo va a hacer Pulp para un problema gigantesco en segundos, cosas de segundos, Pulp o cualquier otro, ¿ya? En segundos. Y ustedes pueden obtener súper buenas conclusiones respecto de la congestión de la red y qué arco invertir primero y después, en forma muy, muy simple. Cuando ustedes ya tienen esa primera impresión, mi recomendación es que se vayan al segundo problema, lo modelen, se va a demorar ya no segundos, sino que minutos, un poquito más, pero ustedes se van a demorar un poquito más en calcular los P, en calcular los lambda, digamos, y con eso ustedes van a poder tomar muchas mejores decisiones, por supuesto, pero mi recomendación es para partir con el problema original y después, cuando ya tienen una idea preliminar, se lanzan con el otro problema que no es más que una modificación del primero. No es tan difícil, no es tan complejo hacerle upgrade a los modelos de optimización, como ustedes ya pueden ver por cómo se programa. Ok, habiendo dicho eso, les dejo también que le echen una miradita, solo por cultura general, al problema 2, que es un problema de modelación de esa misma pauta. Miren también, pero es más fácil, que lo que voy a hacer ahora. Miren el problema 2 de esa misma pauta. Es de modelación. Es de modelación de redes. Simple. Es una modelación súper simple. ¿Ya? Vamos a ver ahora una complicada. ¿Sí? La modelación que está ahí es trivial, digamos. El resultado es como, le voy a poner el pantallazo, que ustedes lo tienen, está en Canvas, no estoy inventando cuestiones. Es
pero traten de hacerlo solitos, ¿ya? Con numeritos y todo es bien, digamos, agarrable, no es para nada abstracto, digamos, ¿ya? Así que traten de hacerlo también, se los dejo como ensayo. Y ahora vamos con el problema, con el segundo archivo. Y el segundo archivo se llama 05B, ejercicio 1, carta Gantt, ¿ya? Y el modelo de la carta Gantt es un modelo muy tradicional dentro de hecho está hecho debiera estar hecho en el Lieberman, por lo menos en las ediciones antiguas estaba hecho, no sé, en la edición más nueva que tenemos en la biblioteca, que está en el Leganto, en el Canvas, pero si no, bueno, está en la pauta, ahora se lo estoy copiando ahora. Es un ejercicio súper clásico y que tiene que ver con secuenciamiento de tareas. Antes de seguir con hablar de carta Gantt y carta Gantt, porfa, una mini encuesta. ¿Saben lo que es una carta Gantt? Si no, me puedes poner a hablar de carta Gantt y nadie me va a entender nada. ¿Saben lo que es una carta Gantt? Porfa, por el chat. ¿Me ayudan con eso? No, no. Vea, hay hartos que no saben. Ya. No. Ok. Ya, no hay problema. Es que una carta Gantt es una herramienta muy simple de gestión de proyectos. No es necesario para la prueba el concepto de carta Gantt, porque es autocontenido la pregunta. Es necesario para entender el problema que les voy a ver ahora. Exactamente, gracias Daniela. Súper, esa es la respuesta. ¿Ya? Una carta Gantt es un recurso, voy a cito a Daniela. Es un recurso que sirve para ordenar las tareas que se deben realizar en un proyecto. Efectivamente, cuando ustedes tienen un proyecto, ustedes se enfrentan a una serie de tareas. Voy a poner el mismo ejemplo de la prueba, obvio, para no andar reinventando la rueda. Entonces ahora vamos con el problema 2, modelación. Modelación, carta Gantt. Y les pego para poder explicar, nomás les voy a pegar la tabla para poder explicar el bicho. Y cuando ustedes se enfrentan a un proyecto, tienen dos principales cosas que mirar. Las tareas o los subproyectos que hay que hacer y cómo se interrelacionan los proyectos entre sí en términos de su cronología. ¿Ya? Y esa cronología indica cuándo inician y cuándo terminan los proyectos. Una tercera información súper relevante es cómo esos proyectos se interrelacionan entre sí para poder ser ejecutados. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una mesa, yo no puedo poner la tarea de comprar madera después de la tarea de pegar las patas. Tengo que primero comprar madera para cortar la madera, para hacer la tapa, para hacer las patas y después martillarlas y después barnizarlas y después venderlas. ¿Ok? Hay un orden cronológico, pero no solo de cronológico, sino que de dependencia. Y hay otro tema súper importante, que es el tema que esto, digamos, ya uno lo ve en su propia vida diaria, que a mí me pasa mucho, que es el tiempo o costo de switch, o el tiempo de cambiar de tarea. Un computador te puede hacer 1000 tareas en paralelo, o un computador te puede cambiar de hacer un cálculo de una red neuronal, hacer un cálculo de un problema de optimización en 0 segundos. Pero nosotros, o los grupos de personas en general, no. En general nos cuesta cambiar de una tarea a otra, ya sea por un tema de gestión o ya sea por un tema psicológico. ¿Ya? Para eso van a tener después recursos humanos cuando gestión de personas, cuando estén cursos más arriba. ¿Ya? Pero nosotros no. Y eso es lo que está acá, que le puse tiempo de reposición. ¿Okay? Entonces son tres conceptos los que hay que considerar. Las tareas, cuánto demoran, cuándo tienen que iniciar, cuándo tienen que terminar, las dependencias entre ellas y cuánto te demoras en cambiar de una tarea a otra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ahora sí voy a leer el enunciado y lo voy a ir pegando acá para que ustedes sepan de qué estamos hablando.
por supuesto también los pueden ver en su propio Canvas, ahí como ustedes quieran, pero yo lo voy a poner acá por completitud para pues, subirles el PDF, ¿ya? Ok. Es el director, este problema, chiquillos, es difícil, ¿ya? Es difícil, igual que el primero, súper difícil, mucho más difícil de lo que van a ver en sus pruebas, mucho más difícil, ¿ya? Por algo lo estoy viendo así, para que estén acostumbrados a una dificultad más difícil, ¿ya? Los que ve Mateo son un poquito más fácil, también van un poquito más a la pata, más aplicados a la implementación. En la cátedra nos vamos a ir con cuestiones más difíciles, ¿ya? Después hay una pregunta, perdona. Dice, ¿se supone que alguna tarea esencial de la que dependan otras no funciona bien si atrás del proyecto entero? Sí, gracias Daniela. Sí, efectivamente, en toda la teoría de, digamos, de gestión de proyectos, lo van a ver cuando entren en detalle en todos los cursos de evaluación de proyecto que tienen hartos, digamos. Hay tareas que se llaman tareas que son los bottleneck, que son los cuellos de botellas o tareas críticas, ¿ya? Las tareas críticas son aquellas que si uno no realiza, atrasan todo el proyecto. Entonces, claro, uno cuando tiene un monito como ridículamente chiquitito, como eso que estoy mostrando en la pantalla, que por el momento es una tabla, cuando uno tiene un proyecto como armar y desarmar un avión para hacerle mantención, que eso se llama el problema del Aircraft Rotation Problem, que algunos de sus compañeros han hecho memorias de eso unos años atrás. De hecho, 2014, Sebastián Moral, que era mi ayudante en esa época, ahora trabaja en otro lado, obviamente se salió ese año, ese puede llegar a tener miles de tareas. Entonces, la gestión se hace justamente con este tipo de modelos que vamos a ver ahora, que se llaman, modelos de ruta crítica y que lo que utilizan de fondo es encontrar la ruta mínima o el flujo máximo a veces cuando va a encontrar los cuellos de botella. Y en el fondo lo que se hace es encontrar dónde se congestiona primero la red. Eso, Daniela. Gracias por la pregunta porque es súper, digamos, de un alcance súper amplio que sirve para otros cursos y eso me gusta, para que vayan ya soltando mano para los cursos más arriba. Ok, el director de presupuestos del Mideplan y tienen un conjunto de proyectos que tienen que hacer. Deben ser definidos por su fecha de inicio, su fecha de término y son conocidas por ustedes. O sea, tienen el tiempo de inicio y el tiempo de término. Básicamente son estos que están acá. ¿Ya? Los T inicio y los TF para cada proyecto son esos que están ahí en la tabla. Es un dato. Y su objetivo es que el costo total de contratación de las consultoras, o sea, quienes les van a hacer los proyectos, sea el más chico posible, o sea, minimizar los costos. Y saben los costos del proyecto. Cada concesionaria puede hacer solo un proyecto a la vez. Eso no es necesariamente verdad, pero es algo que uno propicia cuando está contratando consultoras. Se lo digo como consultor porque es algo que me piden a mí y yo a veces subcontrato consultoras más chiquititas todavía que la que yo tengo, que es súper chiquitita, y trato de no pasarle dos tareas en paralelo porque suelen ir más lento y suelen no responder bien. Entonces trato de separar, ¿ya? O sea, eso es una restricción que uno pone, pero no necesariamente es verdad en todos los proyectos. Entonces, cada concesionaria puede hacer solo un proyecto a la vez. Adicionalmente, cuando ha asignado un proyecto a una concesionaria, esta tendrá un tiempo de reajuste, es decir, el tiempo de reposición que puse acá, un tiempo de reajuste de P a Q, que en el fondo es cuánto se demoran en cambiarse de la tarea P a la tarea Q, o el proyecto P al proyecto Q. Y lo anterior, aquí explico por qué se pasa eso. Lo anterior se da al tiempo de postventa del proyecto anterior, al tiempo de tener, que debe tener la concesionaria para configurar equipos de trabajo o líneas de producción. Esta información de tiempos de reajuste es simétrica, digamos, supongamos, no es tan así en la práctica, pero por simplicidad sumamos que es simétrica, que para ajustarse del proyecto P al Q es igual que del Q al P, y lo tienen ustedes desde su información. O sea, es un dato que ustedes tienen. Que normalmente empresas que subcontratan mucho, como el Mideplan, tienen muchos datos. Okay, este fenómeno de retardo se debe a que en la práctica las concesionarias bajan su calidad de trabajo cuando hacen dos más proyectos al mismo tiempo, que es justamente lo que les decía antes. Eso generalmente uno lo pide porque si no se comportan re mal, algunas, no todas. Consultoras grandes no tienen problema, generalmente, pero incluso a veces consultoras grandes se comportan súper mal cuando uno les lanza muchos trabajos juntos y al final del día es mejor
mejor separar, si es que uno tiene la necesidad de simultaneidad. Ok, sigo. Lo anterior implica que cada concesionaria lo más podrá estar haciendo un proyecto en el rango al mismo tiempo, no habrá traslape, solo podrá empezar un segundo proyecto al momento de haber terminado el primero y de haber pasado el correspondiente tiempo de reajuste. ¿Ya? En el contexto se le pide que proponga un modelo para solucionar la situación que se describe utilizando una variable de alguno de los problemas de redes que vio en el capítulo de redes. ¿Okay? Para lo anterior, su modelo debe estar referido, para que no hagan un modelo genérico, aunque en la pauta lo hice genérico, a un conjunto de datos. Supongan este conjunto de datos, para no estar tan complicado con un grafo genérico y hacer nubes y imaginarse todas las cosas, sino que hagámoslo con estas 5 tareas, nada más. 5 tareas. ¿Ya? Y bueno, ahí básicamente definir los parámetros, enunciados, variables, dominios, etc. Usted ya tiene la pauta, y antes de entrar a la resolución de este problema, el principal problema, voy a poner la pregunta B inmediato acá, y después la retomamos. El principal complicación de este problema, la segunda parte es generalizar eso que hicieron arriba, para este dato chiquitito, que también está ahí en la pauta, se lo voy a dejar de tarea para que lo lean, digamos. La principal complicación de esto es que no se logran imaginar la red que hay detrás. Daniela, no, disculpa, te pregunto, si te da vergüenza no importa, pero Daniela y cualquiera, ¿ustedes ven que acá hay una estructura de red en este problema que estamos mirando acá? ¿Se acuerdan de las tablitas de los grafos que dibujaba, que yo les decía que es la información que se necesita? ¿Ven una red o no ven o no se ve una red en este problema? ¿Cómo pudiera uno imaginarse como una red este problema? Dale, Daniela, porfa. Porfa, con audio, con escrito, como tú quieras. ¿Ves una red? ¿A dónde la ¿Se ves? escucha? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha? Ya. O sea, no sé en verdad si estará bien lo que estoy pensando, pero se supone que se ve entre comillas como una red porque hay tareas que dependen de otras tareas y dependiendo de en qué semana o en qué tiempo se hacen, es como cuando se va formando la red, porque al final hay, por ejemplo, una tarea que depende de otra y estaba antes y está después y dependiendo como de ese orden, aunque se va formando una red, ¿o no? Súper bien, No sé si súper estoy bien. bien. Y mire, súper bien lo que estás diciendo. Y, es decir, cómo va fluyendo el trabajo, es el flujo de la red. Y el trabajo fluye Ujú, entre las tareas que se va haciendo. Súper bien. Esa es la ujú. interpretación, chiquillo. Esa es la interpretación, gracias Daniela, es la interpretación intuitiva de la red Genial. que hay acá detrás. Es súper, súper buena la interpretación. Ustedes ven cómo fluye. El flujo es el trabajo acá. Fluye el trabajo. Las consultoras fluyen a través de un set de proyectos. Conclusión, los proyectos son nodos. Y lo que fluye entre los proyectos son las consultoras, que al llegar a cada nodo hacen el trabajo. Esto es una red. Y me pasaba mucho que se ponían a resolver el problema, a tratar de poner restricciones de tiempo y tratar de poner restricciones de si hace o no el proyecto, de asignación. Acá el problema es una red, chiquillos. Se puede representar como una red y se puede resolver súper fácil. Chiquillos, se puede resolver tan fácil. De hecho, les voy a mostrar una herramienta, aprovechando que estoy justo en mi computadora. Esto cuando estamos en persona, digamos, la universidad no lo puedo hacer porque yo llego con el plumón nomás. Pero miren este programa. Se llama, no sé si estaba compartiendo la aplicación o la pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Yap. Este programa se llama el Microsoft Project. Y el Microsoft Project es un software que les permite hacer cartas Gantt. Y uno puede generar la carta Gantt. Déjame ver dónde se... y hacer el diagrama de la red. Y la red, esa red la que abrí era súper simple. Y la red te la hace automática. El Microsoft te hace la red automática, chiquillos.
Te hace la red, te hace toda la cuestión, te hace todo. O sea, si uno hace la carta Gantt, la red te la hace solita. Y uno puede empezar a correr los programas de ruta mínima para encontrar los cuellos botella en Microsoft. Sí, Daniela, eso existe. Y hay otras, pero esta es la más común. Así que esto que estamos viendo acá ahora, ya me cambio. Este es un chiste, es chiquitito, digamos. Tenemos que imaginarnos esa red. Eso que hace automático el Microsoft, vamos a hacerlo nosotros ahora. Es un problema de red, chiquillos. Ya, vamos a verlo. Voy a copiar aprovechándome que tengo la pauta acá, la voy a poner. Y vamos. Voy a poner la red y después el álgebra se la dejo para que ustedes la vean. ¿Ya? Entonces en la respuesta copio el monito, que es el resultado, para que ustedes la vean. Entonces voy a copiar esto acá. Voy a copiar este bicharraco de la tabla acá. Ya, vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué dijimos? Me voy a colgar de lo que dijo Daniela. Bueno, esto es una red porque por la red fluyen trabajo, las consultoras van haciendo la pega y los nodos son los proyectos. Bueno, los nodos son los proyectos. Disculpen, de hecho creo que los dejé, hasta pueden rayar si cuando me hagan preguntas, creo que pueden rayar la pantalla. Pero no me la rayen ahora, pero cuando pregunten pueden rayar si quieren los que tengan la opción de hacerlo digamos, con el mouse o con un tablet. De hecho, se puede en el teléfono también, pero no lo hagan ahora, pero si quieren, pues interactuamos como que si tuviéramos pizarro. ¿Ya? Bueno, son 5 tareas, 5 nodos. Ya, lo borro. 5 nodos. Ah, pero profe, ¿por qué agregó estos nodos? Bueno, porque el enunciado dice que pudieran haber consultoras que se quedan sin hacer nada. Es decir, pasan del inicio al final y se van para la casa porque no se ganaron ni un proyecto. Ah, hay que dejarles como una fuga. Ah, sí, como una tubería para que salga el agua que sobró, los que no asignaron proyecto. Ahora, si una consultora entra, vamos con el 1. Si una consultora entra y se va a hacer el proyecto 1, como el proyecto 1 dura un año, solo puede hacer el proyecto 1 y después se tiene que ir para la casa. Voy a repetir eso porque necesito que lo entiendan. Si la consultora entra a este flujo y se le asigna el proyecto 1, como el proyecto 1 dura 12 meses, necesariamente tiene que irse para la casa. Así que yo tengo que dibujar así el proyecto. Eso que acabo de decir, ¿se entiende? ¿Mm? Súper, pero no puede hacer otra cosa. Gracias, Sebastián. Gracias, Daniela. No pueden hacer otra cosa. Porque la consultora está frita, se gastó todo el tiempo. Es decir, aquí hay una restricción temporal embebida dentro de los arcos. Los arcos que ustedes están dibujando por intuición y que también dibuja por una regla lógica el Microsoft Project que les puse por detrás, se generan con la siguiente regla. Si el tiempo de finalización del proyecto P es menor que el tiempo de inicio de un proyecto Q, implica no hay arco entre esos dos proyectos. Porque no puedo iniciar un proyecto si es que no he terminado el otro. Eso simplemente. Y eso es válido para todas las figuritas que estamos haciendo acá. Vamos a ir con el proyecto 2 ahora. ¿Qué pasa con el proyecto 2? Si la persona hace el proyecto 2 dura entre el mes 2 y el 4. Entonces, si yo me voy al proyecto 2, si la consultora hace el proyecto 2, termina el mes 4. Como termina el mes 4 y se demora un mes en reponerse, pudiera hacer proyectos que empiecen al mes 5, es decir, mes 4 más 1. ¿Cuáles proyectos comienzan después del mes 5? El proyecto 4 y el proyecto 3. Así que va hacia el 4 y hacia el 3. Y después de eso ya no le queda más tiempo y se tiene que ir para la casa. En ambos casos. Ese es el más difícil de todos. Los demás se los dejo de tarea.
pero entendamos ese. ¿Quién no cachó ese? Con confianza. ¿Se entendió? ¿El flujo del 2? Yo no lo entendí, profe. Vamos, no sé, no alcancé a ver quién era, pero vamos paso a paso. Mira, lo que estamos analizando es cómo una consultora entra a hacer en la tarea 2, que es de abastecimiento de artículos de oficina. ¿Ya? El abastecimiento de artículos de oficina en la carta Gantt está, si es que tú lo separas en 12 meses, está entre el mes 2 y el mes 4. Esa tarea está ahí. Si yo lo hiciera en el project, digamos, en el Microsoft Project. ¿Ya? Ahora, adicionalmente, termina el mes 4 y tiene un tiempo de reposición de un mes. ¿Ya? Tiene un tiempo de reposición de un mes para irse a la tarea número 3. Si es que pudiera hacer la tarea número 3. ¿Ya? Y esa tarea número 3 entonces dice 4 más el tiempo de reposición, más el RIJ, más el R de 2 a 3, que es igual a 1, sería 5. Entonces, si hay algo que comienza el mes 7, por ejemplo, que es el 3, perfectamente pudiera pasar a la tarea 7, que va desde el mes 7 hasta el 8. ¿Ok? Esto te lo estoy haciendo como que si estuviera en el Microsoft Project, digamos. Entonces, puede pasar perfectamente de la tarea hacia esa tarea, digamos, sin problema. Pudiera hacerlo, que es este camino que está acá. Es decir, irse a la tercera tarea, lo que estoy marcando en azul, remarcando en azul. Ahora, lleguemos a la tarea 3. Ese primer paso se entendió, ¿cierto? Ese primer paso, que me había preguntado. Sí, lo entendí perfecto. Ahora, vamos al 3. Dado que se fue del 2 al 3, entonces ahora mi pregunta es, claro, si el mes 7 y 8, el mes 8 vas a quedar desocupado. Cuando terminas el mes 8, tú tienes tiempos de reposición de 5 meses y de 2 meses. O sea, estamos hablando que solo pudieras hacer tareas que te comen poco tiempo y que no solo eso, sino que estén después del mes 8. Pero ninguna está después del mes 8. Así que necesariamente te tendrías que ir a la salida de la red. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa por la ruta de abajo. La ruta de arriba es exactamente igual. Digamos, exactamente igual. ¿Ok? Ese es el tema. Y por eso que esto que parece ser una restricción, que es el tema de los tiempos, no es una restricción. Ustedes no ponen restricciones sobre datos, que es lo que les decía un par de cátedras atrás. Estos son datos, esto se cumple. Para ustedes esto es un dato, no es una restricción. Para ustedes se cumple, solo les permite dibujar el grafo. ¿Ya? Entonces, por supuesto, en la pauta está hecho con detalle cómo se hace el grafo, que es esto que está acá. Lo voy a copiar para que ustedes lo puedan. Ese monito que está arriba lo escribí en palabras, que lo hicimos ya unas 4 o 5 veces en la cátedra. También lo hemos hecho con ejemplo unos más chiquititos, digamos. Y después de eso, lo que hice fue hacer el modelo. Y el modelo es un modelo flujo en redes. Ya después que tienen la red, no tienen ni para qué preocuparse, entre comillas, y el modelo se lo dejo genérico, se lo escribo. Un modelo de flujo en redes, replicar las mismas tonteras de siempre, y el modelo es este. ¿Ya? Solo que la consultora entra en la fuente, sale en la terminación, y ustedes tienen que poner restricciones digamos, de que se hace solo uno y todo eso. ¿Ya? Este ejercicio, chiquillos, es dificilísimo, ¿ya? Pero es muy clásico. Bueno, tan clásico que hasta Microsoft lo tiene en un programa como tan común como Word o como Excel. ¿Ya? Es súper clásico. Tienen que saber Kafka, tienen que saber qué es lo que están haciendo cuando están corriendo un critical path en Project, por ejemplo. Vamos a Project de nuevo. Debiera tener implementado el critical path method, no sé, create a budget, una construcción comercial, no sé, lo que sea.
Si no están cargados los datos, no me va a permitir hacer el cancela. Por ejemplo, aquí hay una Gantt, aquí en esta zona donde está mi mouse, hay una Gantt gigante. Fíjense, es brutal las construcciones. De hecho, este es de juguete. Por ejemplo, para construir el edificio era una cuestión brutal del edificio de ingeniería. Era una cuestión inentendible. Estas cuestiones son gigantes. A ver, control más chico, más chico, más chico. Estas cuestiones son una brutalidad, chiquillo. Es súper difícil de hacer y por eso que se automatiza. Se automatiza con las reglas que están en la en la pauta, digamos. Vamos a ver la red. Uso de red. Mira, tiene cuántas cuestiones. El diagrama de red, que era el que le hablaba antes. Acá está la red. Por supuesto, es una ridiculez de red gigante que no se alcanza a ver, pero ustedes la pueden cargar en sus propios proyectos y eso. Acuérdense que todos tienen Office gratis por ser alumnos, digamos. Está incluido dentro de ser alumno, digamos. Aquí están unas redes gigantes y ustedes creo que debiera tener el Critical Path Method. Déjame Other Views. Hay otro tipo de views. Está la carta PERT, la carta Gantt. A ver. More Views. Acá está, por ejemplo. Descriptive Network Diagram. ¿Ya? No mejora mucho. Otro. More Views. Déjame ver la PERT, que esa la PERT me gusta bastante. Al que cuando vean PERT me avisan. Gantt Chart. Gantt Milestone Network Relationship. ¿Cómo lo tienen la PERT? Le deben llamar de otra forma. A ver, Relationship. Acá está. Sí, esta es la PERT. Ya, no le puedo hacer zoom a la cuestión. Es gigante, estoy bajando con el scroll. Imagínense, mira acá tengo para que se hagan una idea de lo brutalmente gigantesca que es esta cuestión. ¿Ya? Pero hay distintas formas de representarlo y lo que les quiero mostrar, pero creo que no lo veo, es, a ver si lo puedo encontrar por acá. Que yo no ocupo esta cuestión para ser honesto, pero que yo ocupo, soy más de código base, yo puro Python, ¿no? Esto sería, ¿cómo sería un critical path? Critical path. Ajá, no, critical task. Excelente. Bueno, al resolver ese problema de optimización que tenemos acá, uno de los subproductos que se puede obtener es obtener las tareas críticas. Adivinen cuáles son las tareas críticas, donde me ocupo más recursos. Adivinen cómo se indica dónde me ocupo más recursos, con el teorema de holgura complementaria. Bueno, aquí están las tareas críticas que nos hablaba Daniela y que atrasan el proyecto, ¿ya? Y que si tú adelantas puede irte más rápido. Y esta cuestión, claro, en esa red ridículamente chica que les pregunto en la prueba, que por demás una prueba difícil, se puede hacer a mano. Pero en esta red, que hacer un edificio, vuélvete mono, o sea, no se puede nomás. Toca ocupar un software, ¿ya? Así que, chiquillos, eso. Estamos en la hora, si sé, ahí algunos me avisaron. Nos gastamos todo en hacer ejercicios ahora. Como se dieron cuenta, había, en lo que yo hice, no en lo que hicieron con... no lo incluye, Daniela, ya, bueno. No lo vamos a ocupar tampoco, pero es una herramienta que les recomiendo mucho. En general, hay otras gratis, las pueden usar, no las necesitamos para este curso, ojo, tranquilo con eso. Pero sí, yo les recomendaría bajar algunas de código abierto que hay, LibreOffice tiene una, y las pueden ocupar para hacer proyectos cuando hagan los cursos de evaluación de proyectos más grandes. Los que se meten más en detalle son la gente de gestión de operaciones. Los financieros no entran tanto en detalle en esto. Y cuando ustedes entran en proyectos que son más difíciles, en general les va a tocar programar. Esto es para proyectos simples como esto, para Gantt simples. Pero suele pasar que los proyectos los que se mete la gente de gestión de operaciones son proyectos, chiquillos, son proyectos brutales. Por ejemplo, de Lean Management o
digamos, todo lo que es Six Sigma, si es que alguno tiene un papá ingeniero industrial sabe de lo que estoy hablando, pero si no, son básicamente técnicas que hacen mejoras de procesos de negocio y a veces, como les decía, o sea, por ejemplo, hacer el proceso de armado y desarmado de la mantención de un motor de un avión, esa cuestión es ridículamente grande. Y eso al final, de hecho, ni siquiera Project se la puede. Que hay que tocar programar, ¿ya? Toca programar a punta de Python, chiquillos, o de Excel a veces, que se la puede, ¿ya? Así que ojo con eso. Vuelvo al curso, 2 segundos. Bueno, no avanzamos, les pido ahí disculpas, seguramente me voy a perder el tema optativo de heurísticos al final del curso por haberme gastado esta clase, pero no importa, prefiero que entendamos bien esto. Estos ejercicios son de pruebas de años pasados, son mucho más difíciles de lo que vamos a abordar en la prueba. Acuérdense que la prueba es el lunes, chiquillos. Voy a tener foco, mucho foco. Las preguntas digamos, más intensivas en puntaje van a ser conceptuales. Y va a haber preguntas también chiquititas de verdadero o falso o de algún cálculo pequeño. Tengan a mano sus computadores, idealmente, o un cuadernito con calculadora, con lápiz para poder hacer cálculos pequeños. Pudieran haber cosas de ese estilo, no lo descarto. Eh, y nada, estudien, harta pregunta a Mateo, a mí, estamos disponibles ahí por Canvas. Si estuviéramos en persona, pero no lo estamos, así que pues estudien nomás y les agradezco, me gustó harto la participación de hoy día. Lo malo es que no puedo hacer tanta ejercicio porque si no me atraso en la materia, pero creo que es bueno que quizás empecemos a meter un poquito más de ejercicio. Y las cátedras, Santiago, las cátedras son la principal fuente, ¿ya? Están ahí todas arriba en Canvas y les recomiendo las cátedras. ¿Ya? Las cátedras, las ayudantías, por supuesto, tienen todo el detalle en el apunte del curso, todo el detalle todo el detalle en el Gilier Lieberman, que ahí está todo, pero si ustedes me preguntan por dónde pueden hacer un buen resumen con las propias cátedras. Eso, chiquillos, muchas Profe, gracias. profe, Sí, dígame. ¿le puedo preguntar algo sobre o sea, la lista de los arcos? Que no entiendo el último punto, el ST. Entiendo todo el Student, resto, pero el ST ya. no es directo. Está mal dibujado nomás, es mal dibujo mío, Ignacio, Agustín, perdón. ¿Ya? ¿Por qué es mal dibujo mío? Porque debiera salir de acá, debiera ser así, digamos. ¿Ya? Eso no debiera estar, debiera ser así. Salir del S y entrar al T. Eso Ah, ya. me mató el Word, que esto lo hice en Word, ¿ya? Pero debiera estar como dice ahí. Sale del S y entra al T. Tienes toda la razón, Perfecto. está mal dibujado, sí. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti. No, gracias a ustedes, chiquillos. Y gracias también a ti, Daniela, por la participación de esto súper buena. Chao a todos. Me descuelgo. Estudien, porfa, estudien. Abrazo a todos.